tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar el presente programa hablando de la reforma política que comienza a abrirse paso en el Congreso de la República. ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Qué implicancias tiene, por ejemplo, la aprobación de la bicameralidad y de la reelección inmediata para congresistas? Y para eso estamos con Fernando Tuesta, el politólogo de la Universidad Católica, uno de los mayores especialistas en derecho electoral en nuestro país. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Lo primero, ¿te parece bien la vuelta a la bicameralidad? Yo estoy de acuerdo. En realidad, varios, desde hace en realidad mucho tiempo, desde que se instaló la unicameralidad en la Constitución del 93, en ese momento estuvimos en desacuerdo y a lo largo del tiempo lo hemos planteado en diversas oportunidades y está también como propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Hay que recordar que se presentaron 12 propuestas, una de ellas era la bicameralidad, que el expresidente Vizcarra la retiró y no la presentó en el Congreso, bajo, la consideración de que en diciembre, el 8 de diciembre del año 2018, a través del referéndum, esta se había justamente negado. Pero estoy de acuerdo, yo tengo observaciones sobre algunos artículos, pero también es cierto que es preferible esto a seguir teniendo un Congreso unicameral. ¿Está de acuerdo o no con la reelección de congresistas y eventualmente cuando llegue a ser un Congreso bicameral de senadores y diputados? Yo en general estoy de acuerdo en las reelecciones, salvo la del presidente de la República. Estuve en desacuerdo cuando esta se prohibió. Es cierto que esto no es popular. Es cierto que bicameralidad más reelección parlamentaria no es popular porque hay un rechazo entendible, legítimo de parte de la población, pero también es cierto que este Congreso es Congreso sin reelección. Sí. Y miren ustedes, ahí están los amateurs, los improvisados, etcétera. No hay, un escenario perfecto, pero también hay que decir lo siguiente: entre lo que va del siglo hasta que se impidió la reelección parlamentaria, el promedio de reelección que existía en el Perú era bajo, era 23%. Contrasta con reelecciones en toda la región y en otros países. Es importante hablar que en todos los países hay reelección parlamentaria indefinida. El único país que no lo tiene es Costa Rica. Pero además, creo que quienes, critican esta medida, aparece como si es que el hecho de ser aprobada, ya el congresista está reelegido. No, Eso claro. no es cierto. ¿Qué significa la reelección? Significa, por ejemplo, que yo he votado por un congresista y ese congresista ha tenido un mal desempeño y va a la reelección. Yo no le doy mi voto. Y por lo tanto, yo lo castigo a través de mi voto. Otros de repente lo harán, tienen la libertad de hacerlo. Pero la reelección está en función de la libertad que tiene el elector. Y entonces, eso se debe extender, ya lo está avanzando el Congreso, a nivel de los gobernadores y a nivel de los alcaldes. Sí. Es cierto también, Raúl, que es altamente probable que haber llegado a los 93 votos es que se le colocó la reelección y es el único interés que algunos congresistas probablemente tengan. Legítimo por un lado, pero por otro lado es seguro porque en general no les interesa el diseño del Parlamento, no, etcétera. por supuesto. Pero también hay que entender que si vamos a escoger un mejor momento, no hay un mejor momento. En realidad no hay un mejor momento, ¿no? Y yo creo que es preferible esto, y sobre eso hay que seguir pues dando el debate sobre los ajustes que es necesario hacer. Ahora, hay un doble, mantengámonos en lo que tiene que ver con la reelección y después pasaremos al fondo de la bicameralidad. En lo que tiene que ver con la reelección hay dos argumentos de fondo a favor en esta coyuntura de la reelección. Uno, el que ya he mencionado, que castiga mucho el elector peruano a los congresistas, la tasa de reelección es muy baja históricamente en nuestro país. Y en segundo lugar, claro, es
un estímulo para una mejor gestión la posibilidad de ser reelecto. Si uno no es reelecto, hace en la práctica lo que están haciendo los congresistas, o sea, lo que les da Hoy, la gana, más o menos. lo que están haciendo hoy. Exacto. Sí, mira, eh, hasta este momento los congresistas no tenían ningún incentivo, ¿no? O ningún límite. Porque decían, mire, yo el 26 de julio, el 28 de julio del 2026 me retiro, así yo había hecho una pésimo desempeño, etcétera, sobre mí no me van a calificar. Yo creo que algo puede haber a favor de esta medida en relación a la actuación de los congresistas. Vale decir, ellos dirán, bueno, en adelante tengo que cuidar un poco porque quiero reelegirme, ¿no? Sin embargo, creo de la misma manera, Raúl, que así como en el fondo es importante también la forma. Y el Congreso en eso no se cuida nada, ¿no? Así es. Por ejemplo, si bien es cierto que estaba en la agenda parlamentaria hace tiempo como dormido, punto dormido, ayer la sacan pues el día del partido, ¿no? En segundo lugar, eh, el debate no es el mejor. Por ejemplo, en la Comisión de Constitución, ya no este punto, sino otros, los congresistas pues invitan a quienes le van a decir lo que ellos quieren escuchar. Y el debate entonces no es, repito, el mejor. Pero Sí. en el balance, Raúl, para mí, en mi opinión, es que pese a todo, es mejor esto. Es mejor Sí. esto. La bicameralidad es mejor que la unicameralidad, que Sí. demostró a lo largo de 30 años que le hizo mucho daño a la democracia peruana. Detengámonos todavía en el tema de la reelección. Solamente una última pregunta que tiene que ver con otro argumento a favor de la reelección, que es la creación de una profesionalización del cargo de Carrera política. parlamentario, ¿no? De la carrera política, Carrera política. efectivamente. Así es. Mira, eh, contra lo que generalmente se piensa, hacer política no es fácil. Y ahí está claramente demostrado, no solamente en los Sí. cargos representativos, sino también en el Ejecutivo. Bueno, Y Fernando, hay esto que también se decirlo, aprende. disculpa que te interrumpa, lo que demuestra diariamente el Congreso es que los congresistas no saben para qué funciona su cargo, no saben cuáles son sus obligaciones, no saben cuáles son sus limitaciones, no saben cómo funciona la Constitución ni las leyes, ignoran por completo para qué están ahí. Mira, a veces es penoso. Se está discutiendo la semana pasada, por ejemplo, en la Comisión de Constitución el tema de las PASO, y había congresistas cuyas las observaciones que hacían eran realmente lamentables, ni siquiera conocen la dinámica de una selección de candidatos de los partidos, va a decir, de ellos. Ni siquiera eso, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos llegando a un momento en la política peruana de los amateurs y los improvisados. Sí, Mira, por poner nombres, ¿ya? El mismo Alan García, Lourdes Flores, Javier Descanseco, por poner, digamos un trío, por poner muchísimos más, ingresaron a la política cuando eran jóvenes. Hicieron sí, carrera claro. política, tuvieron cargos. Tú puedes estar de acuerdo o no con sus políticas, sus medidas, etcétera. Los políticos de hoy entran a la política a los 30, 40, 50 años los presidentes. Toledo, Kuczynski, Humala, etcétera. Lo que quiero decir es que el ingreso de la política ya no es como producto de una carrera en donde vas aprendiendo finalmente, ¿no? Y tú no puedes hacer política realmente con improvisado. Las consecuencias son las que tenemos. Claro, no es la única variable, por cierto. No, por supuesto. Entremos al tema de la bicameralidad, que es un tema también fundamental. A ver, en primer lugar, el sistema de elección de las dos cámaras se entiende que sería regional en el caso de la Cámara de Diputados y un distrito único en el caso de la Cámara de Senadores. A qué lógica responde este diseño? Mira, no, en el caso efectivamente de diputados, ahí aparece el número 130. Te dice Sí, primero. 130 a nivel de cada circunscripción en relación a la población.
Allí hay un error desde mi punto de vista, pero supongo que sí se puede corregir a nivel de la ley de desarrollo. Tienes que dividir Lima. Lima no puede seguir teniendo 34. Tienes que dividir en partes más pequeñas, donde haya una mayor cercanía y conocimiento del parlamentario. Ese por un lado. Ajá. La de senadores, allí yo no estoy de acuerdo, porque lo que te dice es lo siguiente. Son 60 senadores y debe haber un senador, dice, al menos en cada circunscripción. Son 25. Entonces tú colocas 25 y luego tienes 35. Dice, el resto, en este caso serían 35, por circunscripción única. Este realmente es un mito de la circunscripción única y que en realidad casi no lo tiene ningún país del mundo, en el caso de la región solamente Colombia como circunscripción única, porque se cree ilusamente que en circunscripción única tienes los grandes líderes, ¿no? Los líderes nacionales, ¿no? Y eso no es cierto. Y tú lo ves en Europa, los primeros ministros salen por una circunscripción pequeña. Lo que te hace un líder nacional es tu desempeño, tu liderazgo, no donde has nacido. Pero, y acá viene mi observación, yo hubiera preferido un Senado con circunscripciones de igual número de escaños, a tipo Argentina, Brasil, Bolivia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una Cámara de diputados que tiene un partido con una mayoría, pero en el otro puedes equilibrar. De lo que se trata también es que exista un cierto equilibrio, de tal manera que fluya de una manera distinta, sobre todo entendiendo la realidad política peruana y sus instituciones. Claro. Eso a mí me hubiera gustado. O sea, se balancea, más, digamos, ¿no? Se equilibra, ¿no? Exactamente. Y lo otro que no está, que con el correr del tiempo yo cambié de opinión. Yo prefiero ahora la renovación parcial, cosa que no está incluido, de las cámaras. Hoy Ajá. día en el Perú, con el nivel de deterioro rápido, tanto del presidente como del Parlamento, 5 años parece un exceso. Sí. 5 años parece un ¿Y exceso. la renovación por tercios, como siempre se ha discutido, o qué Renovación, medida? no, renovación por mitades, ¿no? Porque lo que pasa es que renovación por tercios, y eso hemos tenido en el siglo XIX, y en Estados Unidos se habla de renovación por tercios, suele darse sobre todo en periodos pares. En periodos pares. Nosotros tenemos 5 años, solo que lo reduzcas a 4, porque nadie va a aceptar que sean 6. Porque ya en la política peruana el tiempo político es distinto al cronológico, el nivel de deterioro. Pero yo hubiera preferido, de tal manera que, por ejemplo, si un gobierno no actúa bien, sabe que puede perder, digamos, escaños en un Congreso. De la misma manera, si un Congreso actúa mal, puede ser castigado, digamos, apoyando a un gobierno y su bancada. Ahí hay un juego, digamos, de incentivos y desincentivos que lo colocamos en el informe de la comisión, que no ha sido obviamente recogido, que yo hubiera preferido que sea. Otro ingrediente de esta reforma política que está aprobando el Congreso, falta la segunda votación, tiene que ver con la posibilidad de que los candidatos presidenciales también postulen o a diputados o a senadores. Eso es muy relevante, ¿no? Digamos, yo entiendo que eso implica que los líderes políticos ya no estén fuera del sistema político y que actúen al interior del propio sistema. Esa estaba en nuestra propuesta, yo lo hubiera preferido obligatorio. Es opcional, como la Constitución del 79. Yo hubiera preferido ahora que el Congreso esté la señora Keiko Fujimori, esté el señor López Aliaga, esté el señor Hernando de Soto, etcétera, y estoy seguro que el debate hubiera sido, por un lado, mejor. 2, hubieran ellos adquirido una responsabilidad que no tienen, y 3, hubieran ayudado a una mayor disciplina en sus bancadas. Sí, bueno, en el caso de Soto es el más claro, ¿no? De Soto perdió las elecciones y se olvidó por completo de que tenía bancada, ¿no? Así, varios se retiraron simplemente, ¿no? Ahora, esto ya estaba en la Constitución del 79. Hay que acordarse que Alberto Fujimori fue candidato a la presidencia y cabeza de lista del Senado. Esa figura me gusta, aunque yo hubiera, como te digo, preferido tenerlos en el Congreso y no fuera. Sí. Ahora, ¿senadores, diputados o solo senadores los candidatos a la presidencia? Yo creo que cualquiera de los dos, pero hubiera preferido, sí, en general senadores. Y acá viene un tema que es, no sé por qué lo colocan, podría especular, pero la edad que están colocando senadores es 45 años.
creo que Sí, solamente Corea del Norte tiene un nivel tan alto, ¿no? Si para presidente de la República pides 35, ¿cómo vas a pedir para los senadores 45? Pero ellos ponen un O, sí, otra posibilidad. El haber sido antes congresista o parlamentario en general, ¿no? Entonces, claro, si es que tú, por ejemplo, tienes 45, perdón, tienes 44, no podrías ser candidato, porque no has sido antes parlamentario. Pero un parlamentario que tiene, digamos, 26 años, sí podría ser senador, o 30, sí podría ser sí. senador porque ya ha sido antes parlamentario. Digamos, yo creo que eso ha sido más para favorecer a los actuales, Claro, es decir, y para digamos tener, reducir el universo de claro, de personas la contra las que se pueden competencia, enfrentar, ¿no? Claro, para la competencia, claro, porque si le vas a 45, dejas de lado a muchos ex parlamentarios también para empezar, sí. candidatos al Senado que tengan menos de 45. Ese es un punto que tampoco se explica, pero bueno, está allí, ¿no? Como te digo, hay una serie de cosas que valdría la pena mejorar, pero bueno. Y el otro tema es el tema de Raúl, de la famosa vacancia presidencial por incapacidad moral. Lo han Incapacidad moral. mantenido. Lo han Sí, mantenido. Hubiera sido, digamos, lo mejor retirar ese artículo y colocar aparte el artículo referido al juicio político, juicio ¿no? político. Un juicio político, claro. Además, ahora que hay 2 cámaras, la cosa es distinta, ¿no? Pero esto Sí. de la vacancia por incapacidad moral aparece también en el articulado, aun cuando estrictamente como bicameralidad, justamente lo de juicio político estaría afuera, ¿no? Pero yo creo que debió ser parte de una de las reformas. Ahora, también es entendible, Raúl, que tiene pues 12 o 13 bancadas. Sí, Entonces, pues contentar a todas es sí, pues un esfuerzo grande, ¿no? complicado. Es un esfuerzo Sí. grande. Entonces son una serie de negociaciones donde unos quieren uno u otros exigen para obtener los votos. La típica, ¿no? Negociaciones, ¿no? Ahora, Estoy seguro también que, está por el ejemplo, tema, sí, sí, no, sí, dime. dale por favor. No, por ejemplo, es claro que hay algunas bancadas que están recibiendo, van a recibir el apoyo para sus propios proyectos, ¿no? Bueno, la Claro. bancada magisterial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con maestros, es probable que hayan inclinado sus votos cuando en un principio no estuvieron a favor. Sí. Ahora, en lo que tiene que ver con las funciones para diputados y para senadores, la Cámara de Diputados se mantendría más o menos como lo es el Congreso de ahora, cediéndole a los senadores la revisión y luego el nombramiento de algunos cargos centrales, ¿verdad? Básicamente. Y también juzgamiento, ¿no? Se Sí. denuncia ante el Senado, Ujú. a las altas autoridades, ¿no? La Cámara de Diputados es la que acusa, ¿no? Y entonces el Senado es quien juzga. Esto, digamos, es una figura que en general ha tenido en el Perú también las cámaras de senadores. Eso es Ajá. cierto. Ahora, estábamos hablando de los requisitos para ser senadores, para ser diputados, primero ser mayores de 25 años, para ser senadores ser mayores de 45 años o haber sido diputados. Eh, Esta lógica, la de los senadores, implica que muchachones como tú y como yo podríamos ser senadores, ¿ah? Más de 45 años, lo que por supuesto le daría una prestancia, una solvencia al Congreso de la República, a la Cámara de Senadores, pero, por ejemplo, en la columna del día de hoy de Aldo Mariatti, él dice que no cree que eso vaya a ocurrir, es decir, él no cree que como están las cosas en la política existan estímulos suficientes como para que las personas con prestancia entren a la política y recompongan el Senado como lo fue el Senado del pasado, es decir, con estos grandes, digamos, legisladores, muchos de ellos en su mayoría abogados, ¿no? Que tenían un gran nombre, un gran prestigio y que ese prestigio se incorporaba al Senado. Él no cree que eso vaya a ocurrir porque la política está muy empobrecida y porque además es en realidad un terreno minado. Cualquiera que entra
sale con juicios, con problemas, se meten con tu vida privada, etcétera, etcétera. Sí, yo no creo que la medida tenía como propósito crear incentivos para los mayores, digamos. No creo eso. Y efectivamente, No, el nivel... me refiero a no mayores, sino a personas con más experiencia, con más conocimientos, como Sí, uno, sí, sí. digamos, imagina un senador, ¿no? Claro, esto no va a ser pues el Senado romano, ni mucho menos, ¿no? Eh, porque hay que ser claros, las modificaciones de las normas no te cambian la realidad, sobre todo de un día para otro. No es que Claro. el 26 esto va a ser pues un parlamento de una calidad pues que no hemos tenido, ¿no? O comparada con los mejores parlamentos. No es así. Las reformas requieren además, en este caso, complementos. Y es por eso que siempre decíamos nosotros que las reformas deben ser integrales, no solamente por partes, y ahí es donde viene la preocupación. Por ejemplo, Ujú. si es que esto está bien y hay que hacer unos ajustes, tienes que complementarlos y no hacer lo que está haciendo el Congreso, por ejemplo, querer eliminar en la práctica las PASO. O, por ejemplo, no hacer ajustes en el tema del financiamiento público. Ya. O eso lo que te decía de dividir Lima. O el tema que debe ser de manera explícita la eliminación del voto preferencial. Y así algunas otras más, ¿no? Un par de temas finales, Fernando. La primera, la subrepresentación. Tendríamos 190 parlamentarios, son menos que los que teníamos en la Constitución del 78. Mira, en el año, cuando se dio el golpe, el año 92, se cerró el Congreso, ahí no se disolvió, se cerró el Congreso. Éramos 12 millones de electores. Y habían 240, 180 diputados y 60 senadores. Hoy día tenemos 130, casi la mitad. Y tenemos más del doble, más de 25 millones vamos a tener, mucho más todavía en el 2026. El Perú está subrepresentado. Felizmente, hay algo que sí ha corregido la ley y te dice que se incrementará de acuerdo a ley. Claro, Ya. ellos empiezan con este número porque si es que de arranque hubieran dicho, por ejemplo, regresamos al 92 con 180 diputados y 60 senadores, probablemente sí, se hubiera creado mayores resistencias de las que ya tiene ahora. Sí. Y finalmente, un análisis político, Fernando, que tiene que ver con el apoyo decidido de Fuerza Popular a la bicameralidad, que va en contra del espíritu de la Constitución fujimorista original. Mira, los primeros años era una resistencia enorme, pero creo que esa generación de fujimoristas de los 90, salvo hasta ahora creo Marta Chávez sigue en lo mismo, creo que por ser consecuente, ha dado paso a otros que son, no digamos pragmáticos, sino que tiene que ver también con sus intereses personales, ¿no? Y entonces se distancian. Pero ahí también hay para todos, Raúl. Hay que acordarse de la Constitución del 79, no fue firmada por la izquierda. No fue Uh -huh. firmada por la izquierda. Y sin embargo la reivindica como si fuera propia. Y esa constitución básicamente fue de la coalición del APRA y el PPC, que por supuesto hoy día se distancian de la del 79 para abrazar más del 93. Entonces, el tiempo hace el olvido también, ¿no? De acuerdo. Un gran abrazo, Fernando. Como siempre Igual es un para ti, placer poder conversar contigo. Que estés muy bien. de igual manera, hasta otra oportunidad.